Lo que muchos se negaban a creer sigue tomando forma ante nuestros ojos. Las pruebas se acumulan, los avistamientos coinciden, las publicaciones se cruzan y cada vez es más evidente lo que está ocurriendo. Lo que alguna vez pareció ser solo un cúmulo de suposiciones, hoy está siendo respaldado por imágenes, testimonios, coincidencias de tiempo y lugar que no dejan margen de duda. Jikook, Jimin y Jungkook se encuentran juntos en Suiza. No como una coincidencia, no como parte de una agenda pública, no como integrantes de una actividad grupal, sino como dos personas compartiendo momentos en un viaje completamente personal. No se trata de teorías, se trata de hechos concretos que están documentados con fotografías, publicaciones, interacciones y detalles que no pueden ser ignorados ni mucho menos desmentidos con simples negaciones infundadas. Durante los últimos días, múltiples fans han reportado avistamientos de ambos idols en distintas zonas de Suiza. Una de las escenas más comentadas tuvo lugar junto a un lago, donde se observó a Jungkook alimentando patos. A simple vista, en la imagen filtrada solamente aparece él. Sin embargo, quienes estuvieron presentes y tuvieron la oportunidad de ver la escena completa, confirmaron con seguridad que Jimin estaba allí con él, fuera del ángulo de la foto, pero claramente acompañándolo. Este tipo de momentos son altamente significativos, porque más allá de la imagen, existen testigos que coinciden en sus descripciones, reforzando la autenticidad del hecho. Una persona incluso mencionó antes que se había visto a una pareja de hombres, una de las figuras claramente reconocida como Jungkook, compartiendo este instante tranquilo alimentando a los patos. Un momento que se convierte en una metáfora visual de armonía, sencillez y conexión. Pero lo más revelador aún estaba por llegar. Poco después circuló otra fotografía aún más simbólica. Jimin y Jungkook en el puente Mühlesteig, conocido popularmente como el Puente del Amor de Zúrich. Este lugar no es una estructura común, es un sitio cargado de significado, donde las parejas van a colocar candados como símbolo de un amor sellado para siempre, arrojando luego la llave al agua como señal de que no hay vuelta atrás, de que ese vínculo permanece sellado para siempre. La elección de visitar ese punto exacto, entre todos los lugares turísticos de Suiza, no puede considerarse una simple coincidencia. Estar en ese lugar, compartiendo ese espacio, implica una intención que va más allá del turismo superficial. Aunque no hay registro gráfico de que hayan colocado un candado, ni se afirma tal cosa, el hecho de que hayan sido vistos juntos en ese sitio ya representa un gesto significativo para quienes han seguido su historia. Es imposible pasar por alto el simbolismo que envuelve ese momento, por el sitio que eligieron, por el aura romántica que rodea ese lugar y por lo que representa dentro del imaginario colectivo. Esto no es producto de la imaginación, no es una construcción emocional infundada. Las imágenes están ahí, los registros existen. En las fotos pueden no estar juntos en el mismo cuadro, pero el contexto y las declaraciones de quienes estuvieron presentes confirman que ambos estuvieron en los mismos lugares, en los mismos días, haciendo las mismas cosas. Y si a esto le sumamos el hecho de que no existe ninguna agenda oficial que los lleve a ese país en el mismo momento, las posibilidades de que este viaje sea algo espontáneo, personal y voluntario aumentan considerablemente. No hay promociones, no hay compromisos laborales anunciados. Es tiempo libre, es elección, es presencia mutua. Además de los avistamientos y las imágenes, los fans han detectado múltiples coincidencias en redes sociales. Un ejemplo claro es el video que recientemente publicó Jimin en su cuenta de Instagram. En dicho video, se le ve bailando la canción Killing It Girl, en lo que parece ser un entorno cómodo e íntimo. Lo más interesante de ese video no es solo la coreografía o la energía que transmite, sino el audio que lo acompaña.
Se escucha claramente una voz masculina tarareando y riendo, y esa voz, por su tono y entonación, ha sido identificada como la de Jungkook. Incluso quienes han querido negar la posibilidad no han podido ignorar la semejanza vocal, el tipo de risa, la manera en que se expresa. Y para aquellos que aún cuestionaban, la respuesta llegó directamente de Jimin, quien etiquetó a Chota K en el pie del video. No como un guiño, no como una indirecta, sino como una afirmación directa. Jimin dejó claro que Jungkook estaba presente, que era él quien grababa, que compartieron ese momento y que lo hicieron público con naturalidad. Esta publicación también incluía un fragmento textual que decía: "Esto es lo que quiero decir con matarlo, chico", y en otra parte la frase "Chokai". Son detalles que, aunque breves, no son inocentes ni arbitrarios. Reflejan una cercanía constante y una familiaridad que no necesita explicación. Más aún, en el video se puede notar una atmósfera de comodidad, risas compartidas y complicidad que va mucho más allá de una simple relación laboral o amistosa. Es evidente la intimidad y confianza entre ambos, expresada en gestos naturales, expresiones espontáneas y una forma de estar juntos que no se puede fingir. También es importante señalar que este viaje no es el primer momento reciente en el que se ha observado una cercanía continua entre ambos. A lo largo de los últimos meses, se han presentado diversas señales públicas y privadas que han sido cuidadosamente analizadas por quienes siguen de cerca cada movimiento de Jungkook. Sin embargo, este viaje marca un punto distinto. No se trata de una coincidencia profesional, no se trata de una agenda común, se trata de dos personas que, lejos de los focos de la industria, han decidido pasar tiempo juntas en un entorno ajeno a sus actividades habituales. Esto por sí solo ya habla de una conexión real, significativa y elegida. Un dato adicional que ha llamado la atención es que Suiza reconoce legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, independientemente de su nacionalidad. Este hecho, aunque no debe interpretarse como una afirmación directa de intenciones, se ha convertido en un punto de conversación entre quienes observan el viaje con detenimiento. Nadie puede asegurar que este elemento tenga una relación directa con la visita, pero es un dato que ha generado especulaciones y que contextualiza el momento en el que se encuentran. Todo esto ocurre mientras ambos mantienen una presencia pública relativamente discreta. No están haciendo transmisiones en vivo, no están realizando actividades mediáticas, no están anunciando nada. Están simplemente compartiendo. Están sencillamente juntos. Y aunque los intentos por negar lo evidente continúan, la cantidad de pruebas y coincidencias no puede ser ignorada. Lo que se percibe en las imágenes, en los sonidos, en las reacciones, en los lugares que visitan y en cómo se comportan es algo que trasciende los límites de la casualidad. Es una presencia constante, una compañía elegida, una complicidad que no necesita palabras. Cada paso que dan, cada instante que comparten, cada gesto que trasciende, sigue confirmando que Jungkook se encuentra más unidos que nunca. No porque lo digan explícitamente, sino porque su forma de actuar, de estar y de compartir deja en claro que hay algo profundo y real entre ellos. Están juntos, están presentes, están viviendo una etapa de calma, de conexión y de disfrute mutuo. Y aunque algunos aún se nieguen a aceptarlo, los hechos continúan hablando y no necesitan más que eso. Lo que parecía ya un cúmulo de pruebas claras sobre la presencia de Jimin y Jungkook en Suiza sigue sumando nuevas evidencias, y esta vez lo hace de forma aún más directa. Después de las fotos individuales, los reportes de testigos presenciales,
Las imágenes en lugares de fuerte simbolismo, como el puente Mulestek, y el video publicado por Jimin en Instagram, donde claramente se percibe la voz y risa de Jungkook, ahora ha comenzado a circular un nuevo video que confirma aún más todo lo que ya se sabía. En esta ocasión no se trata solo de imágenes estáticas ni de interpretaciones. Se trata de un registro audiovisual claro, donde se escucha a ambos hablar mientras comparten un momento privado, tranquilo y casi doméstico, alimentar a los patos juntos. En este video no se muestra el rostro de ninguno de los dos, lo cual es completamente comprensible considerando lo cuidadosos que suelen ser con su privacidad, especialmente en contextos personales. Sin embargo, lo que realmente importa en esta grabación es el audio. Las voces que se escuchan son inconfundibles, no solo por el tono, sino también por la manera de hablar, las expresiones utilizadas y la interacción entre ambos. Cualquier persona que esté familiarizada con sus voces, modismos y dinámicas puede identificar con claridad que quien habla es Jungkook y que quien le responde es Jimin. Las palabras que intercambian durante el video no solo refuerzan la idea de que están juntos, sino que transmiten la naturalidad con la que están compartiendo ese momento. Jungkook se escucha diciendo: "Realmente necesito tirarlo todo de una vez. Ah, ese tipo es un poco solitario. Pensé que iría a mi lado. Oye, espera un minuto. Te lo daré de una sola vez. Mira ahora de un solo tiro". Segundos después, se escucha la voz de Jimin intervenir con la frase: "Ah, quiero dárselo, pero él". A lo que Jungkook responde nuevamente: "Ah, ¿y si te lo envío enseguida?". "No, te lo envío enseguida".